¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a hablar de lo que es el predicado. ¿Qué es el predicado? Nosotros sabemos que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Aquí tenemos una oración. Mario leyó una novela. El sujeto es Mario. ¿Qué se dice de Mario? Que leyó una novela. Todo eso entonces es el predicado. Vemos también que el predicado se va a clasificar en dos. Se va a clasificar en predicado nominal y predicado verbal. El predicado nominal va a tener como núcleo a un verbo copulativo, ya sea ser, estar, parecer. Por ejemplo, la academia es de primer nivel. Es vendría a ser el verbo copulativo. Entonces corresponde a predicado nominal. Ahora, el predicado verbal vamos a ver que tiene como núcleo a un verbo diferente de ser y estar. Se dice a verbos no copulativos. Por ejemplo, el éxito comienza con la voluntad. Comienza es un verbo no copulativo. Es entonces, por ello, un predicado verbal. Pasemos ahora a ver la estructura del predicado. El predicado está compuesto por núcleo y complementos llamados también modificadores. El núcleo del predicado es el verbo. Este verbo podemos verlo en su forma simple, compuesta o perífrasis verbal. A ver, la forma simple del verbo es de esta manera. Mira un ejemplo. Yo dormí bien. Es cuando el verbo se encuentra solito, no es acompañado de nada, de ningún otro verbo, nada. Esta forma es la forma simple. Ahora, la forma compuesta, vamos a observar que aquí el verbo se va a hallar acompañado del verbo haber. Ejemplo, yo he dormido bien. Entonces, es compuesto porque va a tener como auxiliar al verbo haber. Ejemplo, yo he amado, yo he cantado, ellos han cantado, nosotros hemos bailado. Entonces, esas oraciones que he mencionado tienen como auxiliar al verbo haber. Por eso se dice que son oraciones con verbo compuesto. Ahora, la forma de perífrasis verbal. Observamos que aquí el verbo se va a encontrar en su forma de perífrasis verbal. Ejemplo, yo voy a dormir bien. Aquí vemos que hay una frase. Mira, voy a dormir bien. Entonces, esta es la perífrasis verbal. También otra perífrasis verbal puede ser voy, voy durmiendo, por ejemplo. Ahora, en cuanto a los modificadores y complementos que forman parte del predicado, tenemos al atributo, al objeto indirecto, al objeto directo, al predicativo, a los circunstanciales y al complemento agente. A continuación vamos a hablar del objeto directo. El objeto directo lo vamos a encontrar en oraciones donde se hallan verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos que van a estar acompañados del objeto directo. Ahora, el objeto directo va a recibir la forma directa del verbo, es decir, va a recibir la acción verbal. ¿Y qué palabras pueden funcionar como objeto directo? Bueno, las palabras que pueden funcionar como objeto directo son los pronombres. Acá tenemos, los principales son lo, la, los, las. De antemano, lo, la, los, las. Si observamos estos pronombres en una oración, automáticamente podemos decir que forman parte del objeto directo. Claro, si los que están dentro del predicado. También los pronombres átonos, mete, senos, os, también pueden en algunos casos cumplir la función de objeto directo. Ahora, un sintagma nominal también puede puede ejercer la función de objeto directo. Asimismo, un sustantivo. ¿Cómo vamos a reconocer al objeto directo en la oración? Bueno, vamos a reconocerlo de tres formas. Primero, transformando la oración a la voz pasiva. Por ejemplo, el cartero entregó la carta. Mira, en esta oración activa observamos que el objeto directo vendría a ser la carta. Y si pasamos esta oración activa a voz pasiva, vamos a ver que la carta se va a convertir en sujeto. Mira, la carta fue entregada por el cartero. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que la carta sí cumplía la función de objeto directo. Para que lo veas un poco más claro, te he colocado el siguiente ejemplo. Mira, María compra los libros.
Es una voz activa donde María es el sujeto, compra es el verbo y los libros vendría a ser el objeto directo. Ahora, en la voz pasiva, los libros que vendrían a ser el objeto directo se transforman en sujeto. Los libros son comprados por María. Entonces, esa es una forma de reconocer al sujeto. La segunda forma de reconocer, esta es una forma de reconocer al objeto directo cuando de voz activa, al transformarlo a voz pasiva, se convierte en sujeto, ¿sí? Ahora, la segunda forma de encontrar al objeto directo es haciendo la pregunta ¿qué? Al verbo seguido del sujeto. Ejemplo, el cartero entregó la carta. Entonces, es la oración. El cartero entregó la carta. Hago la pregunta, ¿qué entregó el cartero? Me responde la carta. Entonces, justamente la carta vendría a ser el objeto directo. Ahora, la tercera forma de encontrar al objeto directo es reemplazándolo por los pronombres lo, la, los, las. Por ejemplo, el cartero la entregó. Vemos que la está reemplazando a carta. Muy bien, entonces hay tres formas de reconocer al objeto directo. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son aquellas palabras que van a cumplir la función del objeto directo. Como he mencionado anteriormente, el sustantivo va a cumplir la función de objeto directo. Ejemplo, tú pelarás papas. ¿Qué es lo que pelarás? Papas. Es el objeto directo. Una frase sustantiva también cumple la función de objeto directo. Ejemplo, ¿qué es lo que traemos? Buenas noticias. El verbo, el pronombre lo, la, los, las, automáticamente, si se encuentran dentro del predicado, cumplen la función de objeto directo. También los verbos en infinitivo. ¿Cómo así? Mira, hago la pregunta, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que deseo? Y la respuesta es comprar todo. Esta respuesta, comprar todo, vendría a ser objeto directo. Ahora, la proposición subordinada sustantiva también cumple la función de objeto directo. Ejemplo, ¿qué es lo que creo? Que se enamoró. Que se enamoró, que vendría a ser una proposición subordinada sustantiva, cumple la función de objeto directo. Qué fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a pasar a analizar al objeto indirecto. ¿Cómo vamos a encontrar al objeto directo en la oración? Antes que todo veremos que el objeto indirecto va a designar a un destinatario, a un beneficiado o a un perjudicado. Ahora, ¿quiénes son los que van a cumplir la función de objeto directo? Pueden cumplir la función de objeto directo los sintagmas nominales o los pronombres. Esos sintagmas nominales deben estar precedidos por la preposición para o a, mientras que los pronombres que cumplen la función de objeto directo son le, te, me, nos, os, leles. Principalmente leles. Si nosotros observamos en el predicado leles, automáticamente vamos a ver que es objeto directo. ¿Cómo identificamos al objeto directo? Haciendo dos preguntas. ¿A quién al verbo más el objeto directo más el sujeto o para quién? A ver, haciendo la pregunta ¿a quién o para quién? Vamos a ver, vamos a tener el siguiente ejemplo. Mira, el cartero entregó la carta a mi madre. Hago la pregunta, ¿a quién entregó la carta el cartero? ¿Y qué me va a responder? A mi madre. Entonces, si te das cuenta, ahora, ¿y cómo es la segunda pregunta? La segunda pregunta es esta, mira. ¿Para quién? ¿Para quién seguido del verbo y del sujeto? Y aquí tenemos el ejemplo, mira. María cocinó tallarines para su mamá, mira. Y vamos a ver quién es el beneficiado o perjudicado, en este caso beneficiado. Entonces, hago la pregunta, ¿para quién cocinó tallarines María? Y me va a responder para su mamá. Para su mamá entonces vendría a ser el objeto indirecto. La segunda forma de identificar al objeto indirecto es reemplazándolo por los pronombres leles. Por ejemplo, el cartero le entregó la carta. En este caso, he reemplazado a mi madre por le. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos cómo vamos a reconocer a los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales van a especificar circunstancias de tiempo, causa, modo, finalidad, lugar principalmente.
Y para encontrar al circunstancial de tiempo, yo hago la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ellos vendrán? Mañana. Para encontrar el circunstancial de causa, haré la pregunta ¿por qué? ¿Por qué vendrán? Por su madre. Voy a preguntarle al verbo. Para encontrar la circunstancia de modo, voy a preguntar ¿cómo vendrán? Rápidamente. De finalidad, ¿para qué vendrán? Para cenar. Del lugar, ¿a dónde vendrán? Aquí. Ojo, si te das cuenta, estoy preguntándole al verbo. Mira, de cantidad, ¿cuánto estudia? Mucho. De compañía, ¿con quién viajó? Con sus amigos. La respuesta son los complementos circunstanciales que nos dice acá, son ejemplos, espero que te des cuenta. Mira, para encontrar el complemento circunstancial de transporte, hago la pregunta, ¿en qué se fue? En tren. En tren entonces es el complemento circunstancial de transporte. A ver, ¿con qué lo partió? Con el martillo, corresponde al circunstancial de instrumento. ¿A dónde se dirige? Hacia la frontera, corresponde al circunstancial de dirección. ¿Sobre qué todo? ¿Sobre qué comentan? Sobre las elecciones, vendría a ser el circunstancial de tema. Y ya sabemos que también es un adverbio de afirmación, entonces automáticamente yo voy a ver que también es un complemento circunstancial. No, es adverbio de negación, también es un complemento circunstancial, en este caso de negación, y tal vez es un complemento circunstancial de duda. Tenemos otros complementos, que son el atributo, el predicativo y el agente. Vamos a ver que el atributo va acompañado o va a estar acompañado de verbos copulativos. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, permanecer, quedar, resultar y hacer. El atributo va a nombrar cualidades o estados del sujeto. Por ejemplo, los alumnos están cansados. Cansados, que es una cualidad, vendría a ser un atributo. En cuanto a los predicativos, a ver, los predicativos van a acompañar a los verbos, van a acompañar a los verbos no copulativos, o sea, a estos verbos diferentes de ser, estar, parecer, permanecer, etcétera. Y va a nombrar también cualidades o estados del sujeto. Ejemplo, la señora comentaba asombrada lo ocurrido. Asombrada vendría a ser el predicativo que está acompañando a este verbo no copulativo que es comentar. Y el complemento agente, ya sabes, que va encabezado por, la preposición por, ¿sí? Y obviamente se halla en voz pasiva. Voy a aclarar algunos puntos con respecto a los predicativos. Mira, ¿qué nos dice? No debemos confundir al circunstancial de modo con el atributo, llamado también predicativo subjetivo. ¿Cómo así? ¿Por qué no lo debemos confundir? Mira, vemos que el atributo va a modificar al núcleo del sujeto y del predicativo a la vez, es decir, es un complemento ambivalente. Entonces, el atributo vamos a encontrar que se hallan en verbos copulativos. Ejemplo, sus ojos parecen dos luceros. Aquí en esta oración, sus ojos es el sujeto, parecen es el verbo y dos luceros vendría a ser el predicativo. Esas cualidades, o sea, el predicativo va a nombrar una cualidad del sujeto. Y si te das cuenta, dos luceros está modificando tanto a sus ojos como al núcleo de predicado que es parece. En este ejemplo también lo puedes visualizar más claro. Mira, tus hijos están tristes por ella. Si te das cuenta, el sujeto es tus hijos, están tristes por ella, es el predicado. Ahora, esa cualidad de tristes va a modificar a tus hijos, que es el sujeto, y también está modificando al verbo copulativo están. Entonces, por eso se dice que es un atributo. Mira, atributo porque están presentes los verbos copulativos y además es ambivalente porque está modificando tanto al núcleo del sujeto como al núcleo del predicado. Ahora, no debemos confundir el circunstancial de modo con el llamado también predicativo objetivo, que se abrevia de esa manera. Ahora, el predicativo modifica al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado. Fíjate, mira, he corregido. El predicativo modifica al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado. Por eso se dice que es un complemento ambivalente. Aquí tenemos, mira, los gestos de esa mascota se volvieron feroces.
Lo que está en rojo es el sujeto, ¿ya? Los gestos de esa mascota es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Ahora, mira, se volvieron feroces, tendría que ser el núcleo del predicado. Feroces es una cualidad que está modificando tanto al núcleo del predicado que es volvieron como al núcleo del sujeto que es gesto. Entonces, así te puedes dar cuenta que feroces es un predicativo. A ver, aquí tenemos un ejemplo de circunstancial de modo. Mira, el profesor siempre camina demasiado con su esposa. Aquí te puedes dar cuenta que, mira, el profesor es el sujeto, siempre camina demasiado con su esposa, es el predicado, y aquí tenemos que demasiado es el circunstancial de modo. Podemos darnos cuenta que los circunstanciales siempre van a estar, van a cumplir la función de circunstancial, lo que los adverbios. Entonces hago la pregunta, ¿cómo camina el profesor? Demasiado. Entonces demasiado vendría a ser acá el circunstancial de modo. Y vemos que es un complemento monovalente porque no demasiado no está modificando a lo que es el profesor. No está modificando tampoco, bueno, solo modifica caminos, ¿verdad? Espero que te des cuenta. Entonces, fíjate en este ejemplo, ¿no? Mira, feroces es un adjetivo, ahí te puedes dar cuenta más claramente. Es un adjetivo, una cualidad que está modificando tanto al sujeto como al predicado, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a hablar de otros alcances. Muy bien, mira, el circunstancial, como te decía, es el sintagma que expresa la circunstancia en que se realiza la acción verbal. Se caracteriza por ser monovalente y además está formado por un adverbio. Ejemplo, te amé ayer. Los rojitos son los circunstanciales de modo, ¿ya? Mira, adverbio, circunstanciales en general, disculpen. Ayer es un adverbio de tiempo. Estás muy mal, mira, también está formado por una frase adverbial, muy mal. Muy, que es adverbio de cantidad, está al lado de mal, y lo está convirtiendo en una frase adverbial. Entonces, muy mal también es un circunstancial de modo en este caso. Él bailó cantando, mira, también está formado por un gerundio, cantando, es un circunstancial. Los circunstanciales también pueden estar formados por una proposición subordinada adverbial, como en este caso. No sé dónde encontrarte, ¿sí? Más o menos para que entiendas la diferencia entre lo que es el predicativo. Ahora, recuerda que la gente siempre se va a hallar en voz pasiva y encabezado por la preposición por. Por ejemplo, mira, en este caso, mira, la gente lucha por la igualdad. Aquí vamos a observar que por, bueno, profesor, acá hay por sí, pero si te das cuenta, esta oración está en voz activa. ¿Por qué? Porque la voz pasiva, el verbo, el sujeto no realiza la acción. Mira, la gente lucha por la igualdad. Lucha. ¿Quién realiza la acción verbal de lucha? El sujeto, que en este caso es la gente. Entonces, aquí esta oración está en voz activa y no es agente. ¿Por qué? Porque la gente es la que va a realizar la acción verbal. Mira aquí, la entrevista fue autorizada por el canal. El sujeto es la entrevista, fue autorizada es el verbo y por el canal es el agente. ¿Por qué? Porque esta está realizando la acción. Fue autorizada, está en la acción de fue autorizada la realiza el agente. En este caso es el canal. Espero que lo hayas comprendido. Voy a pasar a desarrollar contigo algunos ejercicios. A ver, empecemos con tres ejercicios. El primero es, ¿dónde encontramos predicado nominal? Recuerda que el predicado nominal se va a hallar en las oraciones donde haya un verbo copulativo. En este caso, el verbo copulativo es Juan fue escritor. Fue. Profesora, ¿y por qué no ese fue? Porque en esta oración Andrés se fue, está haciendo mención al verbo ir y el verbo ir no es un verbo copulativo, entonces no es un predicado nominal. Aquí el verbo es compró, queremos, acá te digo que es el verbo ir, aquí luchan, entonces todos son verbos no copulativos, entonces por tanto serían predicados verbales. Y el único predicado nominal sería Juan fue escritor. En esta oración, a ver,
Hoy te dedicaré mis poemas radicales. ¿Qué funciones encontramos? Mira, aquí observamos que hoy es el circunstancial de tiempo. Te dedicaré. Dedicaré es el núcleo del predicado. Mira, lo voy a dejar todavía ese P para ver si es objeto directo o objeto indirecto. Entonces voy a ver aquí mis poemas radicales. Mis poemas radicales, ¿qué es lo que te dedicaré? Mis poemas radicales. Mis poemas radicales es objeto directo. Entonces yo veo que T no se refiere a mis poemas radicales. Entonces automáticamente yo sé que no es objeto directo. Entonces será objeto indirecto. Y de esa manera lo he hallado. Ahora, con el último ejercicio, mira. ¿Qué oración presenta objeto directo nominal y pronominal a la vez? Vamos a ver qué oración presenta objeto directo nominal y pronominal a la vez. Nominal quiere decir que se va a encontrar aquí a través de un sujeto, el sustantivo se va a encontrar aquí. Vamos a encontrar un nombre aquí. Y pronominal que va a estar reemplazado por un pronombre. La respuesta es la B. ¿Por qué? Porque, mira, dice, lo vieron muy agotado al alumno. Vieron es el núcleo del predicado, lo vendría a ser el objeto directo pronominal, porque lo es un pronombre. Muy agotado vendría a ser circunstancial de modo. Al alumno, si te das cuenta, al alumno vendría a ser también objeto directo, ¿no? Lo vieron muy agotado. Este lo se refiere al alumno, entonces al alumno vendría a ser el objeto directo nominal, porque aquí se encuentra el sustantivo. Bien, qué sencillo. Esto sería todo. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.